Ah, Ahí ya. es amortizar las tierras en manos de pueblos y comunidades que respetaban las leyes virreinales y la Constitución de 1824. Entonces, en el momento en que las tierras en manos de pueblos y comunidades se declaran en manos muertas, cualquier empresario privado, una ferrocarriles, mineras extranjeras o nacionales, hacendados, puede comprar esas tierras, así como lo hicieron con las tierras de la iglesia, lo empiezan a hacer con las tierras de los pueblos y se vuelven tierras privadas. Entonces, ese proceso de privatización es el que da origen a la fuerza de los hacendados y de las mineras y de los ferrocarriles y de la compañía de electricidad y demás en la época de don Porfirio, a la modernización capitalista que proponía don Porfirio. Y lo que provoca la fuerza del movimiento campesino en resistencia contra eso en la misma revolución y el plan de Ayala como expresión de eso. Sí, la resistencia contra los Entonces, despojos, ¿no? el punto era la devolución de las tierras a los pueblos. Ya después se convirtió en el reparto agrario, pero la demanda original del plan de Ayala es la devolución, el echar para atrás los despojos. Me recuerda la novela de... Y en el periodo, ese es el periodo liberal clásico mexicano, se llama porfiriato. En términos económicos, el liberalismo económico se aplicó en México religiosamente durante la época de don Porfirio y se volvió a aplicar de una manera diferente en la época de la Madrid a Peña Nieto. Pero no hemos salido de ahí del todo, en muchas cosas no. Y una de las que no se ha salido es todo el sector rural. Sí hay proyectos, hay esfuerzos, hay agujas en el pajar muy loables, aplaudibles, las apoyamos y las queremos, pero no son una política nacional que encamina al país por un rumbo diferente al neoliberal. No alcanzan a hacerlo. Se necesita luchar porque exista eso. Entonces, lo que estamos proponiendo es luchar en dos frentes. Uno es todo el movimiento campesino Plan de Ayala del siglo XXI, que las diferentes organizaciones están apostando a diferentes corcholatas. Por ejemplo, la COSIP le está apoyando a Claudia, pero la CIOAC le está apoyando a Marcelo. Entonces, las organizaciones están apoyando a diferentes corcholatas, pero lo que se acordó es, vamos a impulsar la agenda del movimiento campesino, que incluye, entre otros muchos puntos importantes, financiamiento, instituciones de apoyo, varias cosas, pero que incluye este tema que estoy diciendo, la reestructuración de la legislación agraria desde el nivel constitucional. Claro, reformar otra vez el artículo 27. Una reforma, una contrarreforma, o una reforma que eche para atrás la contrarreforma salinista de 1992. Cualquier cambio de la legislación agraria manteniendo la legislación, la constitución como la dejó Salinas, es la, acatar la constitución de 1992 de manera simple, ya para el radio y para los escuchas. En México independiente tenemos las siguientes constituciones claramente identificadas. Primera constitución, la de Apatzingán y la de 1924, que en esencia dicen lo mismo, nada más que la de 24 sí rigió. En esa constitución se establecía varios preceptos. Uno, se respetaba el derecho de los pueblos y las comunidades a la tierra. Otro,
se decía que la religión en México será la católica sin tolerancia de ninguna otra. Y lo decía con esas palabras en la Constitución, O sea, la de 1924. acuérdate de los sentimientos de la nación, de Morelos, ¿qué pasó? Exactamente, de acuerdo con los sentimientos de la nación, exactamente. Así lo había planteado Morelos, y uno de que defendía eso, Ahí de Morelos, con de hecho fue Nepomuceno el que darle a Maximiliano que se viniera de emperador a México, el hijo de José María Morelos y Pavón. sí, sí, sí. Entonces, la Constitución de 24 era católica, pero también respetaba las tierras de la iglesia y las tierras de los pueblos y comunidades. La Constitución liberal de 1900, que empieza a cambiar en 54 y se radicaliza en 57, que establece la libertad religiosa, que la defendemos, que me parece muy importante, pero que establece la privatización o desamortización de las tierras de la iglesia primero y luego las de los pueblos y comunidades. Es como el concepto de expropiación. ¿Sí? Primero fue Es contra los desamortización ricos, pero con Cárdenas después, ¿no? La a expropiación. favor de las empresas que lo puedan explotar adecuadamente. Esa es la segunda constitución importante. La tercera fue la del 17, producto de la revolución. Y en esa se mantiene que el carácter laico del Estado, bienvenido, aplausos, lo abrazamos, pero se establece un mecanismo para restituir el derecho de los pueblos y comunidades del sector campesino a la tierra. Te fuiste, ya volviste, Eric. A ver, no sé qué tanto se grabó, pero No, no, va el asunto. se sigue grabando, no, no te preocupes. Va, va Ya, el siguiente asunto. sí. El otro punto que es clave es que en la Constitución del 17 se abre la puerta no solamente para recuperar el derecho a la propiedad social de la tierra de los campesinos, sino que se le fortalece para que crezcan, para que pueda crecer, porque se vuelve complicado los juicios agrarios, que podrían tardar 4 meses, se tardaron 40 años, lo que quieras. Pero, este, pero se establece la puertita para la construcción de un sector social, rural, productivo, campesino, que de hecho sostuvo el desarrollo del país capitalista del país en la segunda mitad del siglo XX. O sea, toda la industrialización del país de los años 50, 40, 50, 60, 70 se hacía subsidiada desde el campo. Y podemos hablar de varios ejemplos, pero no vamos a entrar en eso ahorita. No, simplemente el Y 70% de la población estaba ahí, ¿no? Para empezar. simplemente la gente comía del campo ¿Sí? y mucha población obrera venía del campo y regresaba al campo y luego volvía a ir a la ciudad. El famoso texto de los hijos de Sánchez. Sí, por ejemplo. O sea, Y la tercera constitución, que es radicalmente diferente a la del 17, es la del 92. la neoliberal, neoporfirista. Neoliberal. Decir neoporfirista es hacerles un favor, Pancho. No les eches un favor. Mira, don Porfirista Porfirio, nomás a secas. sí, no, mira, don Porfirio sí fue un hijo de la fregada, mató mucha gente, despojó tierras, pero hizo lo siguiente, además, o dentro de eso hizo lo siguiente. Se aseguró
de apoyar a los empresarios mexicanos con sus haciendas, con sus pequeñas fábricas que estaban empezando, por ejemplo, en Río Blanco, en Veracruz y cosas así. Pues era una Se burguesía, aseguró de que pudieran prosperar. una burguesía nacional. Sí, eso hacen los gobiernos liberales. Los franceses, que prosperen los capitalistas franceses, los ingleses, que prosperen los capitalistas ingleses, los gringos, que prosperen los capitalistas gringos, y don Porfirio, que prosperaran los capitalistas mexicanos. Sí, sí lo hizo. Pero además, ahí donde no había... Ahí volviste otra vez. A ver, ya. No, yo no hice nada, se corta solito. Ahí va. Es que cuando se Ahí está, donde ahí donde no había capacidad de los empresarios mexicanos para desarrollar, por ejemplo, la electricidad, el teléfono, los ferrocarriles, similares y conexos, invitaba inversión extranjera, o sea, modernizaba, que vinieran las empresas modernas de otros países, pero se cuidó de que fueran en la misma proporción capitales gringos, británicos, alemanes, franceses y del Imperio Otomano. Los puso a todas las potencias capitalistas con la misma proporción de inversión. Y la regla de don Porfirio era muy simple. Los pongo a todos iguales, fortalezco al sector mexicano. Ahí está la Asociación de Agricultores de Río Culiacán, ahí están los algodoneros de la comarca lagunera, los enequeneros de Yucatán. Fortalezco al sector empresarial mexicano, pero a los extranjeros los dejo entrar a que modernicen, pero los pongo en la misma proporción, con un objetivo. El mando lo tengo yo. pues es que él tenía claro Los que tenía que neoliberales conservar el mexicanos, poder. los neoliberales entregan todo a Nueva York. El mando lo tiene Nueva York. Claro, porque había que armar un sistema financiero mundial bajo la... Claro. Entonces, pero de ahí sí hay una pequeña diferencia con don Porfirio. No, 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 no es pequeña, es una gran diferencia. Pero, Yo digo que decirles neoporfiristas es hacerles un favor, es halagarlos. en un punto nada más, sí, es crítico, ¿no? Y es un gringo el que lo define, tú lo leíste también, ¿no? México bárbaro, John Kenneth Turner, ¿no? La esclavitud ¿Eh? en México en pleno siglo XX, ¿no? Que eso ese fue lo que, bueno, la guerra pues con los yaquis, ¿no? El Valle Nacional Oaxaca, ¿no? No, Y en todo el país, o sea, Kenneth Turner se dejó orientar por Ricardo Flores Magón y Flores Magón le dijo a dónde ir a ver y claro, fue, vio y lo narró. sí, entonces Entonces, ahí es donde tenemos a ese porfirismo es al que yo me refiero, ¿no? El porfirismo esclavista y, no, y los excesos, ¿no? mi crítica es que la palabra neoporfirista se olvida de los méritos de don Porfirio. Ah, O no, sea, don Porfirio venció a los franceses en 3 batallas importantes. Participó en la del 5 de mayo al principio de la intervención y en la parte final de la intervención, la batalla de la Carbonera y la última, ahí estuvo don Porfirio. Entonces, él participó en sacar a los franceses del país. por eso te digo que Luego los metió, pero como moda, como no, estilo vamos, arquitectónico, los va a morir admiraba, en acabó bien Francia, en Francia. va a morir Pero en eso de Francia. admirar a los franceses, yo lo interpreto como que él decía, son muy chingones, tan chingones, pero yo les gané. Pues de Entonces, hecho era ensalzarse a sí tiene que mismo. ver la O sea, derrota yo de... lo único que digo es, don Porfirio fue un hijo de la fregada, pero estos de la modernidad no le llegan ni a los talones. No, en primer lugar porque en términos reales, ¿no? Porfirio Díaz quizás tenía en mente, quizás, ¿no? Yo estoy especulando, nunca he leído un libro que los compare, a Santana, ¿no? Y el papel que Santana jugó, en el imaginario político nacional. Sobre todo porque era
un referente para la masonería a nivel Latinoamérica, ¿no? Se iba a Cuba o se iba a Colombia y tenía sus haciendas allá también. Eh, Jugaba un papel, me Se refiero, cortó. sí, sí, ahí ya me escuchas. Bueno, ahí me escuchas. Ya, otra vez, se Lo que, había callado. ya me escuchas. Ahora sí. Mira, lo que yo te digo, estos dos personajes, pues a la distancia, ¿no? Santana y Porfirio Díaz. Y la idea en un momento determinado de la consolidación de la nación. Claro, con Santana, pues se acusa, ¿no? La pérdida del territorio nacional y la recuperación posterior a partir de lo que implicó la negociación con Juárez, ¿no? Y lo que significó, ¿no? Los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y con Porfirio Díaz, pues la defensa de la nación, pero también ceñirse al territorio nacional. No logró enfocar una fractura, pues, con respecto a la recuperación del territorio nacional con los Estados Unidos, ¿no? Que Ah, eso, no. que eso para mí es la gran derrota, ¿no? Porque, pues, varios, varios personajes pedían, una vez derrotados los franceses, pues seguirse de frente, ¿no? Contra los norteamericanos. Y Porfirio Díaz, pues jugó su papel en un momento determinado. Enclaustró, Dio fuerzas. sí, ¿no? En, enclaustró al territorio nacional, pues, en una lógica como la que tenemos ahora. Pero te insisto, o sea, no hay una comparación, yo no la leí entre los personajes y sí creo que alguien ha escrito biografías paralelas, ¿no? Entre Porfirio Díaz, Santana y Juárez, ¿no? Como los grandes personajes del siglo XIX en México. En el siglo XX, pues tenemos a otros, ¿no? Por mucho, Cárdenas se lleva la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como personaje nacional. Y creo que, bueno, pues en ese sentido habría que plantear siempre que el reto que nos dejó un personaje, ¿no? Que no lo puedo desdeñar, ¿no? Junto con Morelos, que es Hidalgo como el primer, pues, hombre que planteó la abolición de la esclavitud. Me parece que México llega primero a nivel mundial a eso y llega de la mano de Hidalgo. En ese sentido, Sí. en ese sentido, veamos qué nos dejó el padre de la nación, ¿no? ¿Qué reto nos dejó? Abolir la esclavitud. ¿Y por qué yo desdeño a Porfirio Díaz? ¿No? ¿Por qué no lo considero como un prócer de la patria, pues, independientemente de sus aportes por la esclavitud? Para mí el legado de Hidalgo pesa sobre los mexicanos a nivel de la humanidad, no a nivel. Híjoles, se fue el sonido otra vez. Te digo que para mí Hidalgo nos pone una losa, que es defender la libertad, ¿no? Contra la esclavitud. A ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya no, en mi comentario más de un chascarrillo. No, O no, sea, yo no sé, porque tú sabes que yo tengo una postura crítica, ¿no? Al porfirismo. no, no, no. Yo definitivamente estoy de acuerdo contigo en eso. Incluso voy a agregar un punto más. ¿Sabes cuál era la libertad que defendían los tejanos para independizarse de México? Esclavizar, La libertad de tener esclavos. sí siempre han sido, bueno, no puedo mencionarlo eh, más contundentemente, pero vamos a plantear que es para mí el compromiso como mexicano más
más importante como ser humano, ¿no? Estar en contra de la esclavitud. Ese es defender ¿eh? la libertad, ¿no? La Sí, libertad del ser muy humano. bien, Pancho. Obviamente nos fuimos por la libre, o me fui yo por la libre. El No movimiento, sé si la plática te sirve para lo que oh, estabas esperando. ¿cómo no? Porque en primer lugar, pues el movimiento campesino, ¿no? Zapata, Villa, tiene que ver con Flores Magón, ¿no? Incluso con esa condición de liberar a los peones acasillados. Y cuando estamos hablando de una nueva constitución, es un reto muy importante el que tú estás planteando como ¿Eh? sinónimo de la cuarta transformación, a mí me parece que con eso concluye con Oye, broche de oro, ¿eh? ¿Te ya parece? se fue el sonido otra vez. ¿Me No, oyes? sí, sí te escucho. Sí. Ah, bueno, mira, como ya no nos estamos oyendo bien, este, no sé si la plática hasta donde llegó ahorita te dio material para lo que quieres hacer o hacemos otra. No, sí me dio material, si gustas, nos vemos el próximo miércoles, o no sé cómo andes tú de tiempo, con una idea más amplia. La comentamos primero y ya nos vamos concretamente sobre el proceso electoral. ¿Cómo ves? Bueno, Hacemos otra plática, ¿de acuerdo? ¿te parece el miércoles a la misma hora? Igual nos vemos, sí. Salúdame, por favor, a la familia y estamos pendientes. Igualmente, ahí nos vemos, Pancho. Abrazos, hermano. Abrazos.